sea, me fui para mi casa con una hija que iba a nacer a los 15 días y sin ni un duro, porque lo que cobré fue el salario que me tocaba este mes Y ya. y ya. Yo lloraba. Yo dije: "Voy a entrar en depresión", porque yo lloraba y yo decía: "Dios mío, ¿ahora cómo vamos a hacer?". Porque justamente nos habíamos metido en la hipoteca de la casa, pasando frío, porque aparte de eso, era eso, o sea, no, ajá, tienes la calefacción, pero no la puedes encender. Si Por tienes la chimenea, pagar más. porque hay que pagar. Y si tienes la chimenea de pele, pues tienes que comprar el pele. Todo. Y no hay dinero para el pele. Entonces, al final todo era una cadena. Y yo dije: "No, me devuelvo". Pues como no conseguí trabajo, tal cual, cogí otra vez mis maletas y me fui. Tú te vienes aquí y te haces la mentalidad cuando estás aquí de que tu país sigue siendo lo mismo que tú dejaste, pero no, aquello cambia. Cuando tú llegas está todo diferente. Hasta las personas no son las mismas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo, a un nuevo kilómetro de ese podcast número 5. Hoy tenemos a una mujer de Venezuela, a una mujer guerrera y luchadora que es curioso, es de hija de padres portugueses, pero vivió toda su vida o la mayoría de su vida en Venezuela. Es una más de las que salieron del éxodo, de las que tuvieron que emigrar por las condiciones de su país. No es una mentira para nadie que pues el país no está en su mejor momento, pero salió, luchó por sus hijos y bueno, aquí estamos. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y si tienen una historia que contar, quieren que sean escuchados, quieren compartir su historia, escríbanos a nuestras redes sociales, Kilómetros del Silencio, está aquí abajo. Y bueno, bienvenidos a este nuevo recorrido. Quédense. Con ustedes tenemos a Teresita da Silva Correia y ella nos va a acompañar en este kilómetro. Teresita, ¿cómo estás? Ah, ¿qué pasó? Bienvenida, por favor. Teresita da Silva Correia. ¿De dónde vienen esos apellidos? De mis padres que son portugueses. El da Silva es de mi padre y el Correa de mi madre. Muy bien. Cuéntanos un poco de esa historia, Teresita, antes de empezar este podcast. Pues mi nombre viene realmente porque mi madre antes de mí tuvo una hija. Quedó ella como en Portugal con la niña y mi padre viajó solo a Venezuela, pero esa niña en ese transcurso, la niña muere. Ok. Al morir, la niña se llama María Teresa y mi padre cuando yo nací quería ponerme ese mismo nombre y mi madre le dijo que no. Entonces fue cuando me pusieron Teresita, me pusieron con el diminutivo. Mi hermana muerta se llamaba María Teresa. Ah, bueno, haciéndole un homenaje. Ay, Muy bien. Teresita, muy bien. Mira, este podcast funciona de la siguiente manera. Vamos a ir un poco atrás, algunos años. ¿Cuántos años llevas acá en Portugal? yo tengo En en España. España Bueno, en Portugal. tengo 18 años. Entonces vamos un poco a unos 18 años atrás, antes de que, pues, del sueño de emigrar, cómo fue un poco la historia, porque sí nos gustaría saber cómo es ese desenlace, porque padres portugueses, luego en Venezuela y eso. Bueno, entonces yo acostumbro a ir atrás y luego terminamos aquí en el presente, pues como debe ser. Y pues para tener como un desenlace y luego una conclusión y sí, Sí. entonces, vamos atrás. Em, ¿Cómo iniciaste en Venezuela? O sea, ¿naciste allá o naciste en Portugal? Nací en Venezuela. eh, Después mis padres tuvieron siempre, toda la vida tuvieron una granja. Ok, Cuando yo me casé, mi marido tuvo granja. ok, Después fue cuando tuve mis 2 hijos, me separé ya, a los 3 años de casada y me quedé yo con la granja. ok, Trabajé en la granja hasta que nos sacaron de allí el gobierno, porque decía que no podíamos tener la granja ahí porque estaban ilegales. ok. Entonces, mi padre mudó su granja al interior del país, pero yo ya no me mudé al interior del país. Ya empecé a trabajar como modista y cosía ropa de fábrica en casa. Así podía atender a los niños, porque eran pequeños, Sí. y seguía adelante Como madre soltera. como madre soltera. ¿Y en qué parte del país estabas?
en Caracas, En Caracas, en en la Caracas, capital. en la capital. ¿Y la granja en qué parte del país estaba? Estaba allí mismo, También en pero no estaba en el centro de Caracas, sino como una zona rural. en las zonas rurales de acá. Ah, vale. Bueno, ¿y cómo fue eso que luego migraras a Portugal, a España o a Portugal, que creo que tengo entendido Pero primero? fue que después cuando conocí a mi pareja ahora, Ujú. y en mi país cada día era peor, cada día era peor. Mm, no había manera, no es manera de trabajar, porque por todo, si no era la misma Guardia Nacional la que te venía y te cobraban una vacuna, que era todos los meses tenías que darle una cantidad de dinero para que se estuvieran tranquilos, sino ellos mismos te mandaban a robar. ¿Ah, sí? Sí, ellos mismos te mandaban gente de lo que ellos llamaban las comunas y ahí todo aquello que tienen allí y te mandaban ellos mismos. Y si no, después aparte de eso, los ladrones por su lado o las bandas te volvían ellos también a cobrar. Entonces tú para tener un local abierto al público tenías que estar pagándole la vacuna a la guardia y a los malandros. O sea, 2 vacunas. Sí. Ay, qué dolor. Okey. Entonces al final ganabas para ellos, porque Sí, aparte eso no te cobraban una tontería, sino que te cobran. y era Eso para que no se metan contigo. hay otras más. Eso es para que no se metan contigo y no, que nadie se meta con tu local. Okey, Si no, te entran a robar y se llevan todo lo que está dentro, porque al final, sí, y bueno, pues, entonces él me dijo, mira, yo no quiero seguir aquí. Yo tenía los 2 niños, eh, pero yo le dije, pero es que yo no tengo papeles portugueses, porque nunca tramité mi nacionalidad como portuguesa. Sí, él me dijo, pues trata de moverte con eso, a ver qué vamos a hacer. Y entonces fue cuando yo fui al consulado portugués, ya, pregunté qué hacía falta para yo poder tramitar mi nacionalidad portuguesa mediante mis padres, y así fue. Empecé a tramitarla, la mía salió pronto, pero la de mis hijos, para ellos poder ser portugueses, tardaba más. ¿Por qué? Porque al ser divorciada, yo tenía que introducir el matrimonio para después introducir los papeles de los niños. okey, Entonces yo tuve que tramitar el matrimonio, cosa que todavía tardó, y sin me dio tiempo de meter los papeles de los niños, pero cuando me vine a España, los niños todavía no eran portugueses. ya, ¿Qué, qué hace? ¿Qué me encuentro yo? Que lo que sí era que como yo ya estaba como portuguesa, ellos no tenían problemas para estudiar. Como ellos eran pequeños, pues no les hacía falta de momento la nacionalidad. Entonces nosotros no vinimos, mi marido sí ya tenía trabajo okey, y ya empezó a trabajar, pero yo no. Y entonces, claro, empecé después a buscar por aquí cerca en Tui, porque claro, nada más teníamos un coche, porque no había más, y él era el que él se llevaba al trabajo. Entonces yo tenía que ir caminando. Caminé el primer día que vine a Portugal, porque claro, como yo soy portuguesa, mis papeles los tenía que tramitar todos en la frontera. ya, Y yo vivía de aquellas en Tui. Venía caminando todos los días, pateando de Tui a y el primer mes que yo llegué, llovió todo el mes. no, Yo llegaba a mi casa mojada de pies a cabeza y mis hijos igual, para tramitarle los papeles a ellos, porque claro, ya podía irlo moviendo por aquí para que le salieran para poderle sacar el DNI como portugueses. okey, Y de verdad que llegué un día y me senté en la orilla de la cama y solamente pensé, ¿qué vine a hacer aquí? Con lo bien que yo estaba allá, que no me llovía todos los días. Aparte de eso, frío. sí, Y yo el frío no lo llevo bien, pero bueno, todo poco a poco okey. vamos saliendo. ¿Y eso más o menos en qué año pasó o cuántos años tenías? 6, el 2006, 2006. ya Yo estaba. llegué el 3 de diciembre del 2006. Okey, vale. Y, me estabas contando antes de grabar que tenías una casa o era la misma granja que Era la misma, no, teníamos la granja cerca, ya, pero mis padres pues hicieron una casa muy grande y en esa era como si fuera, era una casa donde tenía 4 apartamentos, ya, que eran casas. sí, Allá quedó, con todos los muebles dentro, sí. pero tuve que dejar todo eso para poderme venir, porque eso nosotros no lo podemos traer y que me dio pesar. Y allá sigue sola. ¿Ah, sí? O sea, ¿está abandonada o En el alguien la momento compró? digo yo que está abandonada, yo no sé si porque primeramente se quedó mi hermana Ya, allí en una de las casas, porque claro, como eran 4 era una para una de mis padres y una de mis 3 hermanos. Pero mi hermana ahora tampoco ya está allí porque es imposible vivir en esa zona. Nada más para entrar y salir de lo que es la zona que se llama Mariche, eso es puro barrio. ya, Entonces, no puedes salir de noche, si tienes que ir todos los días a Caracas, para llevar a los niños al colegio,
después otra tanda, después muchas veces cierran las vías por protestas o porque se ponen a quemar basura Ya. o o porque van a pasear al muerto que mataron en la noche, y entonces lo sacan a la calle a pasear. ¿Ah, sí? Sí. También me contaba que, que para el tema de las compras, de la comida y eso, está Sí, difícil. era otra cosa, porque mi marido dijo: "Nosotros aquí no estamos teniendo ningún tipo de vida. Calidad de vida no había ninguna". No, bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor teníamos que echar todo el día para comprar una lata de leche o o 1 litro de leche. Entonces, yo a veces, de repente ibas a un centro comercial y decían: "Ay, ahí en el súper hay harina pan". Entonces, nos poníamos todos en la cola, ya no ibas a disfrutar del centro comercial, sino que te parabas en la cola para comprar la harina pan, porque ese día estaban dando 2 kilos, Okey. ¿ves? O así te puedo decir, con la harina pan, muchas veces con el arroz, la pasta, o sea, era con todo. Con todos los productos de la cesta básica, con todos era el mismo problema. Hasta con los productos caros llegó a pasarlo, porque como ya no había uno, ellos nos eliminaban el otro, y teníamos que estar haciendo colas para todo. Y muchas veces teníamos que pagarle a los militares para que nos dieran una bolsita con 1 kilo más. Increíble. Estamos hablando de hace muchísimos años, cuando supuestamente el país Productivo, era productivo, potencia latinoamericana, digámoslo así, y se veía esa y realidad. ya se veía esa realidad. Y con la gasolina, tanto de lo mismo, Y es un que país petrolero teníamos para estar a lo mejor teníamos que hacer cola todo el día en la gasolinera, para conseguir para algo. conseguir llenar el depósito de gasolina, y ya. Y al día siguiente ibas a rodar, ibas a trabajar, y cuando veías que ya tenías poco, tenías que volver a hacer lo mismo para volver a reposar, De las filas. a hacer la fila. Bueno, entonces, sales de Venezuela en el 2006 Sí. solo con las maletas y la poca Solo ropa con las maletas y y dejando todo atrás. e ilusiones. Ya ahí ya tenían los 2 hijos, ¿verdad? Que fue que Sí, llegaste ya tenía tú y 2 hijos. okey. Bueno, después de ahí, de comenzar otra vez de cero, y me decías que el frío, o sea, el tema del clima fue muy difícil para ti. ¿Cómo fue afrontar el resto de años? Porque dejar todo, dejar una casa, un techo y venir acá a luchar, ¿cómo fue ese tema, sobre todo con tus hijos? Bueno, mira, mis hijos se adaptaron muy bien, la que se adaptó menos fui yo. Okey, Ellos ahí mismo como llegaron, en diciembre y yo fui al colegio y pregunté si ellos podían comenzar, más que todo para que se fueran adaptando. Y como aquí en España, en donde estamos, que es Galicia, tienen el gallego, pues es diferente. Y digo, pues mira, mínimo que aunque no le evalúen en los 3 meses, que es el primer trimestre, mínimo que se vayan adaptando. Yo fui al cole y les pregunté a los profesores muy amables, y sí me dijeron que sí, que hasta era bueno que empezaran, porque así iban haciendo grupo con sus amigos y tal. ¿Qué pasó? Que como ellos coincidieron ya ese mes con algunos compañeros del colegio, pues, empezaron a hacer su grupo de amigos y empezaban a salir un ratico a la tarde, a jugar fútbol, y ellos muy bien. De verdad que, no pensé que fueran a adaptarse tan rápido. okey. Andaban en manga corta cuando yo andaba llena de chaqueta, Sí, pero como ellos andaban caminando todo el día para adelante y para atrás, pues, claro. se lo pasaban divinamente. Yo no. Yo llegué a un momento en que yo me sentaba en la orilla de la cama y lo que hacía era llorar. Porque no aguantaba el frío, porque no aguantaba el frío, y porque cada vez que salía y tenía que ir andando para buscar trabajo, pues llegaba mojada. Cierto, O sea, de verdad que lo pasé muy mal. Y yo digo que para el inmigrante los 5 primeros años son los más difíciles, unos fuertes. son los más fuertes, porque es cuando estás aquí, estás recordando todo lo que tenías y dejaste atrás. Es cuando estás y estás recordando y quieres y te acuerdas de lo que tú estabas soñando era con otra cosa. Ya. Y llegas y te encuentras algo que no, y sí, se hace muy fuerte. Pero bueno, después que empecé yo a trabajar, entonces ya sí me sentía como mejor. Claro, al ver que no consigues trabajo, que tienes que pagar un alquiler cuando no lo pagabas, que tienes que pagar la luz y que llegan todas las cuentas y que nada más estás contando con un salario que era el de mi marido, pues se hace muy difícil. Y yo me sentía como si fuera inútil. La verdad que me sentía como si fuera inútil. Cuando ya empecé a trabajar, pues sí, me ayudó bastante. Conseguí un trabajo, un taller de costura que de aquellas estaba en el Monte Aloya, mucha gente lo conocerá. Iba todos los días allí, empezaba a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde
Me iba a mi casa, comía y después iba a un tallercito de costura donde una señora arreglaba ropa y yo allí estaba otra vez. Ahí hasta las 10 de la noche. 10, 9, 10 de la noche y después me marchaba para mi casa caminando. Ahí ella me pagaba 300 €. Arriba yo ganaba 600, entonces entre los 2 sueldos hacía 900. ¿Qué pasó? Que la fábrica donde yo estaba cierra yo estando embarazada Ah, y me faltaba un poco para dar a luz. Ellas estaban contando con que yo podía coger la baja de maternidad claro. y yo meto la baja, pero me la deniegan porque yo no tenía las horas cotizadas. Increíble. En el otro trabajo donde yo estaba, la señora la que yo le trabajaba, pues un mes y yo pensaba que iba a cobrar los 300 € y cuando abrí el sobre en mi casa tenía solo 200 €. Yo dije: "Ay, jolín, se equivocó". Se equivocó. Al día siguiente voy y le digo con mi pena, porque yo decía: "Bueno, a lo mejor puede pensar que yo me cogí los otros 100 € por no haber abierto el sobre delante de ella". Y le dije: "Mira, disculpa, es que, cuando abrí el sobre en mi casa vi que solo tenía 200 y no tenía 300 €". Dice: "Ay, no, lo que pasa es que hubo alguien que no me pagó y entonces ya después te los daré". Ese después nunca llegó y al mes siguiente me volvió a pagar 200 € y mi marido me dijo: "Si por 200 € estás llegando a la hora que estás llegando y tal, que no te estoy viendo la cara, deja el coche aquí en casa y te quedas aquí en la casa. No vas más a trabajar". Mire que no vas más, porque no, o sea, no era que si ya me hubiéramos quedado en un acuerdo donde ella me hubiera dicho que eran los 200, pues sí, pero que me diga que me va a dar los otros 100 y que no me los dé, Y que que te engañe. ¿qué pasó en el otro donde estaba en el taller? El problema fue que la Seguridad Social, al yo no tener las horas cotizadas, me echó fuera. Y yo no tuve ni derecho ni a la baja de maternidad. O sea, me fui para mi casa con una hija que iba a nacer a los 15 días y sin ni un duro, porque lo que cobré fue el salario que me tocaba ese mes Y ya. y ya. Yo lloraba. Yo dije: "Voy a entrar en depresión", porque yo lloraba y decía: "Dios mío, ¿ahora cómo vamos a hacer?". Porque justamente nos habíamos metido en la hipoteca de la casa. Claro. Y claro, estábamos contando con que por mínimo yo iba a tener unos meses la baja de maternidad. Entonces, con eso, pues no. Nos tuvimos que No. apañar como pudiéramos. Después la niña nació en septiembre, ya esos meses empieza el frío. En el hospital muy bien porque tienes calefacción, pero después llegas a la casa Y ya no hay. y ya no hay. Tuvo que mi marido ir a comprar un deshumidificador porque el piso nos quedaba mojado De la humedad. de la humedad porque llovía muchísimo. Con una bebé de días que teníamos miedo que se nos enfermara. Claro. ¿M? Y ya compró un radiador para meter un poco de calor a la casa, porque este año no había para chimenea. Y tuvimos que esperar 2 años para conseguir comprarla y abrir el sitio para colocarla. Para colocar. Pero no es solamente comprar, hay que colocarla. Y la instalación y todo. Exactamente. Y pues, así se va poquito a poco, pero sí cuesta mucho al principio. Dime. ¿Y tu marido, cómo fue ese proceso de adaptación? Él lo lleva de aquella manera porque él trabaja como mecánico de las máquinas de las canteras Okey. y obviamente la intemperie, las máquinas no están debajo del techo, están afuera. Exactamente. Y cuando llueve mucho que él no mira ni para meter el destornillador en los tornillos, pues también reniega a montón. Y se acuerda todos los días que en Venezuela estaba muy bien. ¿Qué hacía en Venezuela? Él era mecánico, arreglaba los ascensores, Okey. arreglaba ascensores y claro, él era jefe de mantenimiento. Claro, tenía un estilo de vida diferente Era prácticamente el que mandaba a los 14 obreros que tenía, y aquí vino a ser el obrero al que mandaba. al que mandaban. ¿Cómo El cambia? obrero al que mandaba. Esas situaciones de cambios, digámoslo así, de roles, de ser jefe a ser Le empleado, pegó. ¿cómo fue ese, o por lo menos en casa, cómo fue Sí le ese? pegó porque llegaba todos los días renegando, porque él decía que no era posible que fueran tan malos, Okey. porque que él no era así con sus obreros, que cómo podían ser así. Entonces le daba igual si el obrero estaba a la intemperie muriéndose de frío, que pudiendo a lo mejor decirles que el dueño de la cantera puede meter la máquina a un galpón, ¿sabes? La mueven con una máquina grande y la arriman y mínimo para que puedan trabajar y que no les caiga el agua encima. Pues no, aquí todo les da igual. Sí, Y lo vas a encontrar en claro, cualquier eso trabajo. es verdad. Aquí la gente no es muy, muy apática para todo Es esas cierto, cosas. no hace poco empático. No, no tienen
aquello que teníamos nosotros allá, Ese calor. ese calor de personas que teníamos entre nosotros mismos. Teresita, ¿y durante esos años pensaron en regresarse a Venezuela? Yo sí, Tú sí. muchísimo. Y tanto fue que cuando tuve a la niña y estuve buscando trabajo muchísimo tiempo, ¿Cuánto duraste sin encontrar trabajo? yo estuve casi 4 años sin encontrar trabajo. Pero buscabas y buscabas. Todos los días. 4 años. Es más, cuando la niña pequeñita, hay unas guarderías en España que se les llaman la Galiña Azul, que son guarderías puestas por el gobierno. Entonces tú después la pagas, la tienes para 8 horas. Y estas te miran tu renta y tú pagas algo dependiendo de tu renta. Y yo pedí la guardería para las 8 horas y mi hija solamente iba a 4. Porque como yo no estaba trabajando, pero no quería perder las 8, Claro. porque yo seguía buscando. Pero claro, tenía que adaptarme al horario que mi hija tenía en la guardería. Ok, Entonces, ibas, a lo mejor te salía uno, pero es jornada partida. ¿Qué haces tú con las otras 4 horas? Porque no tengo familia, claro. estoy sola. Los hermanos no me la podían cuidar porque son niños de 10 años. ¿Ah? Mi marido también trabajaba jornada partida, entonces alguien tenía que, Claro que pues, haces ese cargo. o sea, pues entonces no puedo. Y así fui dando hasta que se pasaron los años, y pasaron 4 años, 4 años en así. búsqueda. Después, eso. Y a lo mejor conseguía algo, pero entonces 3 mesitos para cubrir la baja, Sí. para cubrir la baja. Y nada, Vamos a mal. cubrir la baja. Iba a cubrir la baja y después para la casa otra vez. Y yo llegué a un momento en que, o sea, quería echar gasolina en el coche y no tenía dinero para echar gasolina en el coche. Porque claro, con un solo salario era imposible. Para lo básico. Pagando la hipoteca, que esa fue otra. En el momento que nos metimos en la hipoteca estaban bajas, pero después nos dieron nos subió un montón. Y nosotros llegamos a pagar en ese momento 760 € de hipoteca Solamente. solamente, Y más agua y luz que había que pagar, con un sueldo de y cuánto. con un sueldo de 1000 €. Y dale gracias a que el de aquellas cobraba bien ya, O sea, era un porque el cobro bueno. sueldo mínimo no era ese, el sueldo mínimo era otro. Creo que eran de aquellas, yo creo que estaban en 800 o 900 €. No O llega. sea, que ya llegaba, era básico, o sea, era que tenías que estar justito, no podías irte ni a tomar tu café, Claro. ¿sabes? Era todo justito. Entonces, yo llegué a un momento que yo le dije a él, o sea, yo lo siento mucho, pero si yo no consigo trabajo de aquí a Navidad, yo me voy. Yo para pasar hambre y trabajo lo paso en mi país, no, pasando frío, porque aparte de eso, era eso, o sea, no, ajá, tienes la calefacción, pero no la puedes encender. Por Y tienes la chimenea, pagar más. porque hay que pagar. Y si tienes la chimenea de pele, pues tienes que comprar el pele. Todo dinero. Y no hay dinero para el pele. Entonces, al final todo era una cadena. Y yo dije, no, me devuelvo. Pues como no conseguí trabajo, tal cual, cogí otra vez mis maletas y me fui. Con los Y niños. él se quedó. Y me fui con los niños. O sea, alcanzaste a regresarte. Y él, sí, y me fui para Venezuela otra vez. Él se marchó a Angola a trabajar. Consiguió trabajo con la misma empresa donde él estaba, lo mandaron a Angola. Y ahí ganaba más, ganaba 3000 €. Se él decía que así podía seguir pagando la casa para no perder lo que ya habíamos pagado, Ok. para ver si le lográbamos vender aunque fuera, que al final no la vendió. Y yo me fui. Él me mandaba algo para yo estar allí, que me alcanzaba muchísimo, porque claro, de aquí a Al Brasil, cambio, sí. al cambio, Era daba una barbaridad. Entonces, podíamos mantenernos bastante bien. Yo iba haciendo algo allí, o limpiando, o cosiendo, y siempre sacaba algo más por otro lado, y pues, bien, y vivíamos bien. Pero como no tenía que pagar alquiler, la luz no me la cobraban, porque mis padres de aquella, como tenían un solo medidor, pues decían que como no era tanto lo que se pagaba, no claro, lo pagaban ellos, y el agua no se pagaba porque era agua de la traída. Entonces, mira, de maravilla, claro. ¿sabes? Indi Era todo lo que ganaba era para los gastos de nosotros, no eran más. No claro, tenías gasto de casa. sobrevivías, pero bien. Bien, Y aún seguían con las vacunas y todo eso. todavía seguían. Y Y mi hermana de aquellas, yo, claro, ya no monté negocio, pero mi hermana tenía una licorería y seguían pagando la vacuna. pero las personas así, Pero la gente, la gente se fue acostumbrando a eso. eso te iba a decir, La gente se fue se acostumbrando. volvió ya una realidad, o sea, como que hay que pagar y como haces una deuda No, más. y hacía como una costumbre. Y ya no lo extrañaban para nada. Yo sí, Claro. porque yo ya iba de aquí. Entonces la mentalidad era esta que, ¿pero cómo pueden ver normal?
Algo que no es, algo que no es pues, normal. que es ilegal, que ataca. Después mi marido dejó Angola y fue para Venezuela. Ah, sí, directamente. Sí, fue directo de Angola a Venezuela. Allí estuvo trabajando, consiguió ser, autónomo y estaba de repartidor de cuajo. El cuajo es lo que se le echa a la leche para Sí, hacer sí. queso. Pues él compraba directamente el cuajo a las empresas y las iba a vender al interior del país, a las agropecuarias y todos aquellos sitios donde tenían muchas vacas y podían, Sí, lo vendían comercializar. muy bien, exacto, y ganaba muy bien. Trabajaba 2 días a la semana porque era el día que iba a buscar el cuajo y el día que iba a repartir Y ya. prácticamente, y se sacaba al pastor. Ah, pero no, tampoco vale eso. ¿Por qué? Porque resulta que un día todavía yo iba con él, y como no estaba trabajando, lo acompañaba, iba con la niña, y pasamos una carretera que era muy peligrosa. Y nosotros pasamos, y creo que a 15, 20 minutos después escuchamos decir, cuando nos paramos en un restaurante a comer, que había visto un tiroteo en la calle donde nosotros habíamos pasado. Ah, o sea, Y habían matado a unas personas allí. O sea que no nos agarró nosotros y él ya empezó. era una señal. Él ya empezó, es que yo ya te dije, esto aquí no vale para nada, Claro. esto aquí está peligroso, que no sé qué estamos haciendo aquí, y yo no sé qué estamos haciendo aquí, y yo no me quiero devolver, hombre, que esto. Pero claro, era peligroso. Eso Hasta era que por un las día, niñas. hasta que un día salí con mi hija, y en el camino, del camino de mi casa al colegio, encontramos 2 muertos, Claro, los habían matado, por robar, sí. por lo que fuera, y de verdad me dio pesar que mi hija tuviera que ver aquello, y yo fue cuando le dije a él, pues, nos devolvemos, y Y volvimos. regresaron. No había vendido la casa, menos mal. Volvimos a mi Claro. casa. No, pues ya la escena era diferente, Sí, ¿verdad? Que ya ya la tenían escenario dónde diferente porque llegar tenías dónde llegar. y ya tenían experiencia. Pero, es que yo lo que digo es que al final después de que sales de tu país y vuelves a entrar, Todo desde es cero. que tú te vienes aquí y te haces la mentalidad cuando estás aquí de que tu país sigue siendo lo mismo que tú dejaste, pero no, aquello cambia. Cuando tú llegas está todo diferente. Hasta las personas no son las mismas, ya tienen otra forma de pensar, ya no son lo carismáticas que eran, porque la gente se va volviendo mala con el tiempo, porque el entorno es eso, Claro, el entorno los obliga a eso, y vamos, ¿sabes? O sea, eso, que al final no eres de ningún lado, porque no eres del país donde estás, porque eres un inmigrante, es verdad. y no eres de tu país porque ya saliste. Cierto. Y entonces, al final los inmigrantes no somos de ningún lado. Sí, porque estamos de allí por allí, no tenemos un sitio cierto, es verdad. Bueno, entonces después del segundo intento, porque era un segundo Un segundo intento, intento. unas segundas ganas de salir adelante. ¿Cómo fue ese periodo hasta acá, o sea, hasta el presente? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, ya fue algo mejor, porque claro, al tener la niña también más grande, pues, ya ella iba al colegio, le pagaba el aula matinal, así podía entrar a las empresas más temprano a trabajar. Claro, Le ponía la hora matinal y después le ponía el comedor a mediodía. Entonces ella, tenía para estar en el colegio hasta las 4:30, 5 de la tarde con el comedor, y entonces ya yo podía manejarme más en el poder estar en una empresa, y depende del horario. Entonces allí fue donde estuve trabajando en un matadero de pollos, estuve allí un tiempo, luego estuve trabajando en una empresa de empacado de frutas, estuve trabajando en automoción, okey, después estuve otra vez en costura y así. Pero al excelente. final, te van dando vueltas porque son los contratos que te ponen y cuando te tienen que hacer fijo te echan. De todos los trabajos de los años que llevas acá, 18 años, y excluyendo los trabajos iniciales, que fue donde no te dieron la baja por maternidad y la postura, ¿cuál ha sido el trabajo que tú digas, definitivamente esto es denigrante? O sea, aquí por ser inmigrante me tratan En una empresa donde estuve en la limpieza. La chica nos trató como si fuéramos, pero delincuentes, esclavas, sí, aparte de esclavas, porque nos hacía trabajar, y no te estoy hablando de hace mucho rato, te estoy hablando de hace poco, tiene un año atrás, así es. recién casi 2 años, vine casi 2 años. Eh, la chica nos hacía trabajar por 6 € la hora, tenía que ir con mi coche a trabajar a lo mejor iba de mi casa a Vigo o a Nigrán o a limpiar a lo mejor por 1 hora, hora y media,
tenía que cargar con todos los cacharros de la limpieza en mi coche, las escaleras en mi coche, ¿ah? Y ella solamente nos pagaba eso. Y cuando yo pensé que estaba cotizando por las horas que estaba trabajando, voy a ver mi vida laboral y no cotizaba sino 1 hora a la semana. Oh, O sea que por encima no cotizaba, no cotizabas, claro. ¿sabes? O sea que Sí, y de verdad que me pareció no denigrante, sino borde. De verdad que, o sea, si lo tengo que decir, es lo peor que he tenido en mi vida, es lo peor. Es más, cuando me fui se lo dije, porque es que no me aguanté las ganas donde me imagino la indignación. porque le dije: "No, de verdad que nos tratas como cosas, no como personas". Claro. Y, tu hija tiene en eso o va a cumplir o cumplió 17 años, 17, ¿verdad? Y está en el piragüismo. está en piragüismo. Si ella hubiera seguido en Venezuela, vamos a hacer esa comparación, em, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué crees? Mira, realmente te voy a decir una cosa, vamos a ser claros, Venezuela no tiene futuro para la juventud. Okey, Y ya te hablo de mi hija aquí, que ya ganó un montón de medallas en España, le pagan unas becas de deporte, que eso en Venezuela no lo miran. claro, Eso puede ser un deportista que te tienes que pagar si quieres que ir hasta fuera del país. En cambio aquí no. En España ellos les ayudan. Ella tiene una beca de promesa que la cobra ya desde que iba en infantil, porque al competir y ganar en los campeonatos de España una medalla, tanto sea la de bronce, ya tiene derecho a esa beca. Ella ya la cobra desde aquella. Este año la vuelve a cobrar. Y ya eso con ella y mis hijos, los que son mayores de aquella manera, pero en Venezuela no hubieran tenido un carro para andar al trabajar, sino que hubieran compartido uno y cuidado. Aquí son muy independientes, ya viven solos, uno tiene 29 años y el otro tiene 28. claro, están O grandes. sea, pero para la juventud, sintiéndolo mucho, aquí hay futuro, Okey. en cambio allá no. En relación a lo que acabas de decir de la juventud que no tiene progreso, ¿tú qué le dirías a la Teresita de hace 20 años, que estaba todavía con deseos de todo? Que yo, si fuera ahora, no me hubiera devuelto a Venezuela cuando me fui en su momento. Porque, cuando me fui, tuve que dejar a mis hijos otra vez atrás, y eso sí me dolió, porque el más pequeño no había querido irse en cuando yo me devolví. Me dijo que qué íbamos a hacer allá, y cuando estábamos allá, me dijo que a la única loca que le gustaba aquello era a mí, Okey. y mi hijo me adora, que quede claro que no me lo decía por mí. Sí, sí, sí. Y y después cuando yo me vine de vuelta, ellos se quedaron. Entonces, a mí me dio pesar, porque claro, él no había querido irse, se tenía que quedar, porque no había para el pasaje. Entonces, yo me vine y, claro, ¿qué pasa? Nos veníamos otra vez, pero no nos podíamos venir los 5 sin trabajar. Ellos allá estaban trabajando, estudiando. Entonces, yo dije: "Bueno, sigan estudiando, yo en lo que llegue empezamos a trabajar y ya después no te preocupes que vamos será mando el pasaje y ustedes marchan para allá otra vez". Y así fue. Al año estaban aquí en España otra vez con nosotros, tanto uno como el otro. Al poco tiempo empezaron a trabajar. Y de ahí para adelante no han parado de trabajar. Y de verdad que ellos de Venezuela y nacieron en Venezuela, no quieren saber nada. No. Dirán que si acaso algún día el gobierno no cae, que pueden ir a visitar a los amigos que dejaron atrás, pero que a vivir, Bueno, ¿qué le dices a las personas que quieren migrar? Porque aún hay personas que quieren migrar, quieren salir de ese país, quieren buscar un futuro. ¿Qué yo les le dices? diría que, saber, yo sí aconsejo que el que tenga ganas de salir, y buscarse un futuro, que sí lo haga, pero que tienen que venir con la mente a que no es fácil. Y que es muy duro, y que se van a encontrar muchísimas cosas, que no vengan soñando porque mucha gente: "Ay, no, es que no, tienes ayudas para todo", no, tienes ayudas, pero para que llegues a las ayudas tienes que echarle, Claro, ¿okey? Porque es lo que yo digo, o sea, yo no tuve derecho a unas bajas que las dan supuestamente, porque no tenía las horas cotizadas. Entonces, ya empezaste por ahí, o sea, que si tienes poco tiempo en el país no las vas a tener. okey. Los primeros años son muy fuertes y tienen que venir pensando en eso, que si no, si vienen soñando con que todo va a ser bonito, tienen el fracaso en puerta. Tienen que venir abiertos a que va a ser duro. ¿Qué le dices a tu esposo?
a tu esposo que estuvo contigo en las buenas y en las malas, porque vivieron más malas que buenas. Él dice que el día de mañana sus huesos no se los come en España, que él se devuelve así sí a vivir con un short que total, en Venezuela no necesita mucho, que con una chabola y un short y va pescando que ya come, y yo no me devuelvo, yo ya no me devuelvo. ¿Y tú qué le dices? Que estuvo contigo tanto en tantos Que al sufrimientos. final, mira, de verdad que gracias a que nos teníamos uno al otro, porque muchas veces no era eso, que llegas cansado y tienes con quién hablar y siempre tienes un apoyo. Y es Okey. difícil, es muy difícil. ¿Y a tus Bien, hijos? a mis hijos siempre les digo que guarden porque hay veces que vienen las cosas malas y siempre es bueno tener guardado. Y a ellos les gusta salir mucho porque son jóvenes y aquí se presta a eso, porque hay mucha fiesta y la juventud le encanta. Okey, claro. Pero, y que siempre luchen. Y eso sí, le digo que siempre hay que dar con la verdad. Okey. Siempre con la verdad y luchando siempre por salir adelante. Y por último, ¿tú qué le dirías a la Teresita que estaba sentada al borde de la cama llorando, empapada, después de caminar tanto buscando trabajo? Que fue difícil, pero ya ahora estamos más fácil. Okey, Es que bueno, mira, yo es lo que yo digo, ya ahorita de verdad que aunque me pega el frío y aunque sí, a veces extraño muchas cosas, pero es lo que yo digo, yo no me re yo podría ir a Venezuela, pero de paseo, sí. Venezuela, si quieres, me gustaría volver ahí, pero no a quedarme. Ya yo aquí ya yo soy española, claro. ya yo soy española, de verdad que no voy a empezar otra vez en otro lado. Ya no te parece. Muy bien, Teresita. Muchas gracias por acompañarnos. Por fin se nos dio, que llevamos planeándolo mucho tiempo. Por fin salió. Intentamos hacerlo lo más dinámica posible porque sé que hace frío y bueno, pensamos en ti, 100% obviamente. Muchas gracias a ustedes que nos ven. Gracias por estar aquí en este nuevo kilómetro. Espero se lo disfruten como todos, reflexionen. Si tienen algo que contar, déjenlo en los comentarios. Si quieren participar, envíenos en los mensajes a nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en un próximo recorrido. Les agradecemos con Teresita. Y nada, hasta la próxima. Tere, espectacularmente buena tu historia. No sabía lo del que duraste 4 años sin conseguir trabajo. 4 años